Bienvenidos, queridos amigos, a El Poliedro, un espacio en el cual comentamos libros. Y en esta oportunidad estamos con la serie de Anatomía del Fascismo, que es un libro escrito por Robert Paxton y que lo estamos analizando con bastante detalle y profundidad. Este es el último video de la segunda temporada y ahora nos toca ver el reclutamiento. Cómo es que los movimientos fascistas reclutaron a sus miembros. Y aquí vamos a hablar de algunos detalles, bastante dispares algunos, pero que nos van a ayudar a entender y sobre todo a eliminar ciertos prejuicios que hay sobre la comprensión del tipo de personas que había dentro de los movimientos fascistas. En primer lugar, hay que reconocer que los primeros fascistas eran jóvenes. La mayoría de los primeros fascistas eran jóvenes. Y es que se ha dado una especie de cambio generacional durante la Primera Guerra Mundial, y después de la guerra hay mucha desazón, hay mucho descontento y emerge una nueva generación que necesitaba un nuevo liderazgo, nuevas ideas, nuevas propuestas, y es que el fascismo encuentra aquí su principal bolsón. Y esto es algo que, pensando en nuestro país, pensando en Perú, preocupa bastante, porque ustedes ya habrán visto cómo algunos candidatos presidenciales, así como uno que es bastante rancio, está aprovechando su presencia en ciertos streamers, en ciertos jóvenes, muy jóvenes, para poder capturar el voto de los que recién van a votar por primera vez, que son muchísimos. Entonces, en nuestro contexto, que es una coyuntura marcada por la precarización, por la educación de baja calidad y con bajos resultados, la necesidad de salidas urgentes debido a la crisis económica, nuevamente a la precarización, a la falta de vivienda, a la falta de oportunidades, al sicariato, a la inseguridad. Estos candidatos que no tienen mucha capacidad para gobernar un país se lanzan, y la gente joven, desesperada o que no tiene mucho interés en la política, va a buscar a estos candidatos. Es un paralelo un poco que tiene ciertos rasgos con lo que vemos aquí, el reclutamiento de los primeros fascistas. En segundo lugar, reconozcamos que, según el autor, el fascismo trató de unir a todas las clases sociales, tanto ricos, clase media, proletarios, burgueses, etc. Sí, es necesario reconocer esto. Sin embargo, estaban presentes todas las clases sociales, pero no en las mismas proporciones. Había gente pobre, había gente pobre. Había gente rica, pero no eran las mismas proporciones. Había gente de clase media alta y había pocos obreros. La mayoría, en su origen, perteneció a movimientos socialistas o eran sindicalistas. Hay que tener eso siempre en mente, recordando lo que hemos visto en nuestros primeros videos. Ojo, no se cree que fueron los que tenían trastornos emocionales o desviaciones sexuales. Y esto es importante para empezar a desmantelar ciertos mitos que han aparecido en la interpretación del fenómeno fascista. Por un lado, algunos intérpretes sociales desde la mirada psicológica decían que los primeros fascistas eran personas que tenían trastornos emocionales. La evidencia actual demuestra que no es así, porque había gente muy saludable a nivel mental, muy sana. Por otro lado, habían personas, hay investigadores que creen que dentro del nazismo habían desviaciones sexuales. Y no, incluso se ha supuesto o se ha afirmado que Hitler era homosexual. No hay evidencia para tal afirmación. Y ahora vamos a desmentir ese dicho. Vamos a leer un segmento de la página 97. Miren esto, dice: Ian Kershaw, que es un investigador, en su libro Hitler Ibris, en la página 46, no haya ninguna prueba convincente de homosexualidad. Otro autor llamado Frederick Renglich, en su libro Hitler, Diagnosis de un profeta de la destrucción, de 1998,
considera a Hitler una víctima de fuertes represiones basadas posiblemente en una deformidad genital y posiblemente un homosexual latente, aunque diese un buen juego heterosexual. Por otro lado, Lothar Magdan escudriñó los archivos buscando pruebas de la homosexualidad de Hitler y halló indicios sugerentes, pero menos confirmación de la que él creía. Esto está en su libro The Hidden Hitler de 2001. Así que, en términos generales, podemos decir, había ciertos indicios, habría ciertos indicios, pero la evidencia no es concluyente, así que no se puede afirmar eso. Es más, si damos pasos más grandes, dentro de las SS, dentro de las SA y dentro del mismo movimiento nazi, por ejemplo, había tanto homosexuales como homófobos. ¿Quiénes eran los más representativos? Hay varios, no vamos a mencionar una lista porque no hay necesidad. Para cerrar este punto de cómo a veces unas miradas psicológicas pueden no contribuir a entender bien el fenómeno político, recordemos lo que está pasando con Trump. Definitivamente en este canal y mi persona estamos en las antípodas de lo que busca Trump o de lo que quiere Trump, así que no hay ninguna forma de que lo que voy a decir a continuación sea una defensa de ese señor o de su gobierno, de su política o de su ideología. Nada que ver, al contrario. Pero lo que sí voy a afirmar es lo siguiente. Hace poco ha salido un video en el cual se analiza psicológicamente la postura psíquica de Trump y se dice que él ha tenido o tiene una personalidad narcisista, que posiblemente sea a raíz de un trauma, que quiere compensar, y se enumeran los casos, ¿no? Por ejemplo, lo que le hizo a la primera ministra de Japón, que fue absolutamente un insulto, el desprecio que le hizo a la primera ministra de Alemania, en ese tiempo Angela Merkel, el movimiento brusco que le hizo al primer ministro de Bielorrusia para que él pueda estar delante de todos. Están las burlas que constantemente utiliza dentro de sus mensajes oficiales en la Casa Blanca. Y así que hay, la forma como trató a Zelensky en la Casa Blanca, hay muchas evidencias de su narcisismo. Sin embargo, estos diagnósticos que algunos analistas desde la mirada psicológica dan de Trump son insuficientes. Y esto por una sencilla razón, porque no ha habido un trabajo de diagnóstico personalizado. Ningún psicólogo puede evaluar a una persona desde el exterior. Por eso todos estos trabajos que analizan históricamente a sujetos del pasado, si bien pueden tener cierta credibilidad, cierto poder de explicación, no son concluyentes. Así que no es conveniente basar nuestras afirmaciones en evidencia no concluyente. Pasemos al segundo punto. Y hemos visto quiénes eran los primeros fascistas, eran jóvenes, habían dichos sobre las desviaciones que pudiesen tener los fascistas, pero no hay evidencia de eso. Y ahora vamos a hablar con un poco más de detalle quiénes eran estos fascistas. ¿Quiénes eran los fascistas? Había gente bohemia, había gente lumpen y había intelectuales. Por ejemplo, noten cómo puede haber una diversidad tan grande dentro de un movimiento, cosa que no se ve con tanta frecuencia hoy. ¿Quién era Mussolini? Mussolini era un maestro de escuela que en su juventud formó parte del Partido Socialista y hemos visto su proceso ideológico y político, que abandonó sus orígenes ideológicos y se fue hacia el fascismo. Estaba, por ejemplo, Goebbels, que era un licenciado sin trabajo. Estaba Göring, que era un aviador. Estaba Himmler, que era un estudiante de agronomía fracasado. Habían matones callejeros.
Habían filósofos como Giovanni Gentili. Había músicos como Toscanini. Y aquí quiero leer un fragmento de la página 98 para poder profundizar este punto. Giovanni Gentile, un prestigioso filósofo idealista, obsesionado con la necesidad de la unidad nacional a través de un Estado fuerte, fue el primer ministro de Educación de Mussolini e introdujo reformas que eran simultáneamente elitistas y estatistas. Fue ejecutado por los partisanos en 1944. Recordemos que Gentile fue también uno de los primeros en reconocer la deriva autoritaria del fascismo. Es siempre importante reconocer esto. Y el autor, es decir, Robert Paxton, nos anima a tener una mirada más comprensiva de este fenómeno. Es decir, cómo es que habían jóvenes, había un Giovanni Gentili que fue ministro de Educación, fue un defensor del fascismo en sus orígenes, pero luego reculó. Cómo es que había gente matonesca, realmente matones, delincuentes. ¿Cómo entender esto? Y él nos dice lo siguiente: hay que tomar la metáfora del autobús. Un autobús, cuando parte de su paradero inicial y a su paradero final, hay cambios. Algunos pasajeros suben desde el paradero inicial y llegan al paradero final, pero muchos más suben, bajan, suben, bajan. Así ha sido el fascismo. Al principio subieron, por ejemplo, sindicalistas, personas que tenían una mirada más socialista de la problemática. Se bajaron, luego subieron otros, se bajaron, y así. Entonces, por eso la mirada de Paxton es muy útil cuando nos dice que hay que entender al fascismo de forma que podamos ver todo el proceso, no solo de manera transversal, que es una fotografía del momento. Y estos intelectuales, como bien lo hemos visto en el caso de Giovanni Gentili, influyeron de manera decreciente en el fascismo. El fascismo fue como una especie de llamarada, de fuegos artificiales que cautivó a muchas personas. Gente que tenía muy buenas intenciones, que buscaba que su país resurgiera después de la desgracia que fue la Primera Guerra Mundial, y que vio en el fascismo una oportunidad para eso. Pero cuando vio que la violencia institucionalizada, órganos paralelos al Estado, cierto tipo de corrupción y personas indeseables empezaron a ocupar cargos en el aparato estatal, cuando vieron esto, muchos de estos intelectuales empezaron a bajar del bus y quedaron lo que conocemos ahora como el movimiento y el Estado fascista. Así concluimos la primera temporada y quiero hacer una especie de resumen para ir recordando todo lo que hemos visto y tener la capacidad de empezar la tercera temporada, es decir, el tercer capítulo. En el episodio número 1 hemos visto la formación de grupos fascistas. En el 2 hemos visto los antecedentes inmediatos, es decir, las raíces intelectuales. Hemos visto qué pensadores han contribuido en el fascismo, cuáles han leído, a cuáles han perseguido. Hemos visto las raíces emocionales en el video 3, así como también las raíces culturales. Hemos visto cómo han explotado el miedo, la desintegración social, la anomia, la solidaridad orgánica en declive. Hemos hablado de sociología. En el episodio 4, es decir, el anterior, hemos visto las condiciones políticas, cómo fueron los precursores, por así llamarlo, los movimientos prefascistas, que ya estaban desde 1800, que no ha sido tan cerca al surgimiento del fascismo de 1920. Y en este último episodio hemos visto el reclutamiento. ¿Qué tipo de personajes han subido al bus del fascismo? Entonces, con todo esto, antecedentes, las raíces, quiénes formaron parte, cuáles fueron las condiciones políticas, ya tenemos la posibilidad de iniciar la tercera temporada. Y
luego de haber visto este recorrido bastante extenso, que lo hemos hecho en 11 videos, vamos a empezar con los fascismos triunfantes. Ya hemos visto que había fascismos en Francia, por ejemplo. Vamos a ver que había fascismos en Hungría. Hemos visto que había fascismos en Rusia. Hasta en Estados Unidos. Pero ahora vamos a ver a los triunfantes. Todos esos fascismos iniciales fueron flor de un día, crecieron, desaparecieron. Pero ahora vamos a ver a los verdaderos fascismos triunfantes. Vamos a ver qué pasó en el Valle del Po en Italia de 1920 y así empezaremos la tercera temporada. Entonces nos vemos en un tiempo más, en unos días más, continuando con este libro. No olviden suscribirse y comentar en la cajita. Nos vemos, que tengan un buen día.